Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. A Oscar y Alexandra, un especial agradecimiento por prestarnos este espacio tan hermoso. Todas las manifestaciones culturales siempre suman a la vida y a nosotros. Una bienvenida a Juan Sebastián Rojas, que es muy apreciado y muy bien recibido en la Escuela de Estudios Literarios. También agradezco al profesor Carlos Miranda y a Juan Moreno estar aquí esta noche en este conversatorio. Reitero la invitación a todos los viernes de letras y a todas las actividades literarias y culturales que estamos desarrollando desde la Escuela de Estudios Literarios. Cedo en este momento la palabra a la estudiante de la licenciatura en literatura, Isabel Gómez Betancourt, quien nos presentará a nuestro invitado de la noche. Espero que disfrutemos mucho esta velada. Gracias. Buenas noches. Juan Sebastián Rojas Miranda. ¿Cómo podría empezar a describir a Juan Sebastián Rojas? Escuché que es doctor en literatura de la Universidad de Nanterre. Alguien me contó que no solo enseñó en la Universidad del Valle, sino que además ha trabajado en diferentes universidades colombianas. Incluso sé que Gustavo Bueno me diría: Rojas es uno de aquellos que han hecho de este oficio parte de su vida. Es quien logró universalizar la ciudad más allá de sus calles. Domoulier una vez dijo que su escritura era una ruptura bastante saludable, e incluso explicó que su literatura le dio el paso a través de ese espejo que sirve de umbral entre la tradición gastada y la voz fresca que está dando paso a una nueva generación literaria. Es más, alguien por ahí me decía que consideraba que uno escribía cuando no tenía de otra, pero en realidad es él la viva imagen de quien es capaz de hacerlo, y aún así sigue escogiendo la literatura como fin y oficio en su vida. En la Feria del Libro, muchos comentaban acerca de la increíble editorial El Silencio, pues es él uno de los editores de la misma, e incluso ha publicado varios libros a través de este sello editorial. Manuela, Anaís, Manco, Germán, Leticia, Juan y muchos más muestran la voz autorial fuerte que, más que ceñirse a las reglas académicas, lo que hace es conocerlas para abrir sus barreras. Podría hablarles muchísimo más de Juan Sebastián Rojas, quien es incluso más estrella que Regina George y sus obreras, pero su literatura dice mucho más que eso. Su literatura grita polifonía, su forma escritural, más que suscitar diferentes idiomas, muestra el bagaje cultural del que goza. Ha escrito diferentes libros como Manuela a distancia, finalista del V Premio Internacional de Narrativa Novelas Ejemplares en la Facultad de Letras en homenaje a Miguel de Cervantes, y fue publicada en Ediciones El Silencio y la editorial de la Universidad de Santiago de Cali, gracias a la beca de estímulos que brinda la Alcaldía de Cali en el 2019. También su novela Follale Manco fue finalista del Premio Iberoamericano Verbum de Novela en 2018, publicada en Madrid por la editorial Verbum y en Cali por Ediciones El Silencio. También ha publicado novelas como El Inmortal y Diana o Que viva el reggaetón en Madrid, en la editorial Verbum también en 2016. Por cierto, hay una compilación de videos en su canal de YouTube acerca de esta última novela para que lo vean. Y antes de dar paso a los entrevistadores, quisiera pedirles disculpas, especialmente al autor de antemano, porque estoy segura de que presentarte sin duda exige una naturaleza dual en muchos sentidos, pero en específico en el verbal. Lamentablemente el francés no es uno de mis fuertes y les tengo muchísimo respeto para hacerlos escuchar una vaga pronunciación. Sin más dilaciones, los dejo con Juan Moreno Blanco, Carlos Miranda y por supuesto Juan Sebastián Rojas. Muchedumbres, en primer lugar una incomodidad porque es muy exigente, una novela muy exigente porque al comenzar no se habitúa mucho el lector fácilmente porque tiene un género que le produce a uno extrañamiento. Son fragmentos sucesivos y cuesta trabajo empezar a entender o entrar en el libro y dejarse domesticar por el libro, pero bueno, al rato sucede. Y pues con ese vicio que tenemos los críticos literarios, yo quiero preguntarle a Juan Sebastián para comenzar acerca del género, ¿no? Es difícil hacer una afirmación muy general
que sea válida para todos los dos tomos de Muchedumbre sobre el género. Y es la pregunta que yo me hice todo el tiempo. A propósito del género, ¿qué se podría afirmar que fuera válido para toda la obra, para la coherencia de toda la obra? Y la pregunta que yo le quiero hacer es esta. Yo estaba pensando inicialmente que, puesto que la escritura siempre convierte en subgéneros todos los géneros de la cultura, a mí se me ocurría que finalmente el libro funciona como diccionario, puesto que va por orden alfabético según el comienzo de cada subtítulo de los fragmentos. Pero luego me pareció que más que diccionario, puesto que finalmente realmente existe una unidad, una coherencia global, una totalidad, a pesar de la dispersión y el fragmentarismo, hay una totalidad en los dos tomos. Digo yo que terminé pensando que finalmente, más que una obra que se apoya sobre el género diccionario, es decir, en el orden de entrada del diccionario, podría también entenderse como una enciclopedia, una gran enciclopedia. Y entonces la pregunta que yo le quiero hacer es, bueno, si aceptara a Juan Sebastián que uno puede entenderlo como una gran enciclopedia, la pregunta sería esta: ¿Muchedumbres es una enciclopedia de qué? Gracias por este evento que para mí es de orgullo. He estado en este lugar en el marco pues de Viernes de Letras como entrevistador o como traductor hace 2 semanas de un gran escritor, un colega del Liceo Francés, Philippe Prats. Y esta es la primera vez que estoy en el Viernes de Letras como escritor, entonces es un honor. Y quedé desarmado y chiquito después de tu lectura. Creo que a partir de ahora va a decir puras bobadas porque es difícil luego de semejante lectura que has hecho. Ayer estaba en la Biblioteca del Centenario en un club de lectura para la tercera edad y el encargado del club, estudiante de Univalle de Estudios Literarios, Dani Loaiza, yo no sé si de manera sádica decidió escoger los cuentos de Muchedumbres, los más terribles, uno que tenía letra de reggaetón, que pues trataban de temas muy fuertes, de pronto no acordes pues al público, y sin embargo fue buen recibido para algunos cuentos. Para otros las señoras muy abiertamente me decían: está muy malo ese. Y entonces creería yo que después de las primeras palabras de Juan Moreno podría decir que aquí mis textos no son malos, son exigentes. ¿Sí? Hay una exigencia. Entonces de pronto estoy entre lo malo y la exigencia, del escritor. Para responder a tu pregunta, Juan, me parece importante hacer una geografía personal de lo que me gusta a mí leer y por lo tanto de alguna manera traducir, pero como escritor, traicionando y leyendo lo que me gusta y trayéndolo a mi mundo con mis palabras y con mi propia vivencia para convertirlo en obra literaria. Entonces, para comenzar, Ambrose Bierce, el autor del Diccionario del Diablo, es una de mis referencias para escribir Muchedumbres. Esta idea de organizar, de hacer una especie de antidiccionario o un diccionario paralelo al oficial, es para mí es una vía es un camino que me encanta tomar. Luego están las compilaciones ambiciosas, desordenadas, desordenadas no sabemos quiénes son los autores, comenzando pues por Las Mil y Una Noches, traducidas por Antoine Galland, y se dice que Antoine Galland él mismo tradujo algunos, no solamente tradujo, sino creó algunos cuentos de Las Mil y Una Noches. Luego está Satiricón de Petronio, que es una obra sumamente fragmentada y inacabada. Entonces es pues una obra sumamente misteriosa que trata pues de construir sátiras, pero también de hacerle una especie de homenaje al sátiro libidinoso.
Entonces, estas obras para mí pues, son fundamentales para poder entrar para poder escribir y para, digamos, poder entrar a mi obra. Creería yo que quienes son gustosos, son amantes de este tipo de literatura, podrían de pronto encontrar en mi obra algo que escoger. Y por supuesto, ya pues para no estar pues en la lluvia pues de referencias, en una intoxicación literaria, como diría Fernando Vallejo, antes de hacer eso, pues yo creo que el autor clave para mí, fundamental, la Biblia para mí, es sin duda alguna un escritor de Marsella llamado Régis Joffret, que él comienza un proyecto que lleva a cabo desde hace más de 15 años, y ese proyecto es hacer un poco como Balzac o otros autores franceses, que es hacer de registradores civiles, rendir cuentas de cómo es la población de un país. Y en ese sentido él es una especie de antirregistrador, en cuanto a que no es un tipo que va a proceder de manera objetiva, sino que va a crear una geografía de la maldad, una especie de pronto de tomar el camino de hacer sociedades del crimen, pero en este caso es mostrar el rostro de Francia desde las vísceras, el rostro visceral de Francia, y este proyecto lo comienza formando, entrevistando a personas marginales, a personas de la calle, dándoles la voz y grabando, registrando sus voces, y más adelante va a comenzar un proyecto que consiste en publicar 500 historias de 1,5 páginas, y cada historia es una voz, es una persona que está hablando en primera persona. El único orden que tiene estas historias es alfabético, es un orden arbitrario, no es temático, sino 500 personas hablando en un solo libro, en un solo ladrillo del libro, y ya lleva 15 años en esta, y entonces ya lleva 3 volúmenes. En el camino pues se ha ganado el premio Goncourt, ha sido traducido al italiano, en español podemos encontrar unos cuantos cuentos traducidos por mexicanos, pero realmente es un autor que no ha sido todavía traducido, quizás porque el formato del cuento no es un formato, digamos, muy querido por los franceses. Los franceses, me atrevería a decir que están todavía muy en la novela, diría yo, de autoficción, pero los cuentos aquí en Latinoamérica sí son mejor recibidos. Entonces yo diría pues que sería para entrar en la obra mía, sería bueno hacerla pensando pues digamos en la constelación donde está este escritor llamado Régis Joffret, que me lleva ya mucho camino recorrido. En mi caso, yo cuando veo la obra de él, pues me doy cuenta que muchas de las voces son voces de la burguesía francesa. Tiene que ver con la burguesía francesa, tiene que ver con la sátira, tiene que ver con lo ultracontemporáneo, con las noticias, tiene que ver con los faits divers, los registros amarillistas, los cubos franceses. En mi caso, yo quise seguir el paso, pero diferenciándome. Y en esa diferenciación podría decir, yo luego de dos pequeños libros que no tienen 500 historias, es mucho más pequeño, son libros que podrían estar dentro del género del diario, podrían verse como una especie de antiperiódico, podrían también leerse como antinovelas en el sentido en que la novela es dialógica. En la novela uno encuentra diferentes voces que van a contradecirse. En este caso son historias muy cortas donde el que habla va a decir una serie de barbaridades desde cualquier ángulo ideológico, izquierda, derecha, va a decir barbaridades y nadie le va a responder, ¿no? Son como monólogos en el vacío. El único que le puede responder es el mismo lector, después de haber tenido una mirada del conjunto. Ambos tomos están organizados vocálicamente, de la A a la U, y como a diferencia de Régis Joffret,
entro en el terreno de la autoficción, o como lo decía el profesor Álvaro Bautista, en la autoflagelación ficcionada. Entonces se puede leer también como un libro diario que incluye dibujos, porque me atrevería a decir que estos 2 tomos son tomos que tienen una carga protoemocional, o sea, emociones aún no elaboradas, adultas, pues, de que se podrían abordar, se podría leer psicológicamente, sino más bien como muy desde la infancia, muy emociones bárbaras, todavía, que no encaja todavía la sociedad, y en ese camino pues encuentro mi infancia, y encuentro que en mi tierna infancia pues a mí me encantaba dibujar, tenía una relación con el dibujo, y entonces pues me pareció que hacía una buena combinación tener relatos y tener dibujos de mi propia autoría con tinta china en este libro. Entonces ahí podríamos decir que me distancio de Regis Joffred en cuanto al objeto libro, como la composición del libro, también pues la cantidad de relatos, que es mucho menor, pero sigo en el camino de Regis Joffred en cuanto a que me declaro una especie de escritor costumbrista, registrador de la diana, pero un poco diabólico de Viernes 13. Realmente, cuando uno sigue el hilo de la obra de Juan Sebastián, Muchedumbres es de otro estilo, absolutamente de otro estilo, y tal vez porque se siente mucho más al autor, es decir, es una obra más intimista en ese sentido, ¿sí? Y el otro elemento relevante es que las fuentes vienen de muchas partes. Entonces, justamente sobre el satiricón, yo recuerdo que una vez te hice la anotación absoluta porque un personaje de una de tus novelas, con siglos de separación, presenta la misma objeción sobre el sexo de su esposa y que es una situación que siempre se ha resuelto normatizando la sexualidad femenina, es decir, y parecía pues que fueran personajes absolutamente hermanados, pero si uno revisa también la obra, se acude a las artes plásticas sin necesariamente hacer los dibujos, por ejemplo, no necesariamente los dibujos, ya es bastante cinematográfica, con dramaturgia, llena de pintura, la obra, digamos, la obra en general. A ver, nuevamente, pues como es para mí muy difícil hablar como escritor cuando estoy acostumbrado a hablar como profesor, y tengo ese vicio de profesor de estar, pues en mi caso, que es mi disciplina, estar comparando, al ser comparatista. Entonces me gusta mucho como hablar de lo que escribo, muy a la par de la gran admiración que siento por el escritor francés Regis Joffred, y siguiendo ese hilo de distanciarme de él, podría decir que Regis Joffred, así como lo hace Baudelaire en los poemas en prosa, que son retratos también, son textos muy cortos, retratos de París, con un humor negro, con un veneno tremendo. Tanto Regis Joffred como Baudelaire, ellos no están en esa, digamos, en ese de pronto ombliguismo, o para llamarlo de una manera más generosa, en una reflexión sobre sí mismo, en un conócete a ti mismo. No están en eso. Ellos tratan como de pintar una sociedad tomando una distancia con ella. Esa distancia no la tomo, y entonces ahí hay fronteras que son muy flojas, son muy débiles. Eso quizás por razones biográficas. Soy hijo de psiquiatra, he tenido una gran cercanía con el psicoanálisis, entonces me siento tranquilamente identificado con la saga, las 1000 películas de Woody Allen. De hecho, con esa llamémosla una especie de bulimia creadora, como la de Regis Joffred, como de Woody Allen, pues yo siento que esa figura del autor que va a estar en la obra, en la propia obra,
ese yo que se podría llamar un hermano oscuro gemelo, porque es un yo visceral, un yo sin filtro, pues siempre me ha encarretado. Entonces se podría decir que pues ya llevo ciertos años construyendo un yo en el mundo literario, en la obra que escribo, y esto desde una reflexión disciplinar como con el psicoanálisis, pero también creo yo que en un contexto de redes sociales hay que saber que estos textos de Muchedumbres 1 y 2 los publico en las redes sociales, de alguna manera los pongo a prueba, no los pongo a prueba digamos con los likes, sino con quién está detrás de esos likes, o qué es lo que escriben, quiénes moran en estas oscuridades que andan poniendo likes y de algún modo pues considero que son buenos lectores. Y que pues comentan, y entonces son textos que he puesto a prueba, pero también de alguna manera hay una intimidad y un exhibicionismo que ha sido puesto a prueba, tanto que no solamente ha sido puesto a prueba, sino que me ha metido en problemas. Por ejemplo, un relato sobre la Universidad Santiago de Cali, donde decía que había un bloque que era el que los estudiantes preferían más, el bloque 7, que en realidad es un motel. Entonces que ese motel, pues que el narrador de ese relato era un profesor muy parecido a mí, y entonces ahí pues un relato que comienza diciendo detesto a los estudiantes como el rector detesta a los profesores, pues al ser publicado en las redes sociales generó pues una gran alarma. Desde el servicio judicial de la Santiago me llamaron, ¿qué hacemos con esto? Un escritor ahí todo chavetado, nosotros pensamos que usted era profesor, y pues eso genera problemas, algo así, pues bueno, o no, digamos que algo así en ese sentido, pero con menos grave sucedió con el Liceo Francés, donde había dicho que el rector había muerto. Entonces me llamaron a escribirme, ¿cómo así que el rector se murió? Si lo podríamos leer desde el punto de vista psicoanalítico. Mi papá, desde que leyó el primer libro que escribí, El mafioso que amaba la literatura, pues ya sentenció que él iba a estar así como en la mitología griega, constantemente los castigados tienen que subir piedras, tienen que ser devorados por águilas. Pues mi padre en la obra literaria está condenado a ser torturado y a morir, a ser asesinado, pues por un Edipo infinito, un Edipo por la posteridad. Entonces se podría leer de esa manera. Entonces mato rectores, mato figuras de autoridad, hay un movimiento iconoclasta, se podría ver así. Ahora, entonces hay una provocación en cuanto a que el hecho de publicar en las redes sociales pone a mi creación en una distancia muy corta en cuanto a mi propia vida, y eso pues genera un placer que es del orden del más allá del principio del placer, del goce, pues, porque es algo sádico, algo perverso, porque puede generar problemas con los demás. Ahora está, pues, no se trata pues de exhibirme, a flagelarme, pues, darme latigazos. Podría decir que esto de escribir desde el yo tiene de pronto algo muy cercano a una afirmación muy sentenciosa de Fernando Vallejo, que es pues, que finalmente uno solo puede hablar de uno mismo. Pero yo creería que, pues sí, Fernando Vallejo, digamos de manera muy provocadora, ha dicho que no, eso a la tercera persona del singular no va, que eso de un narrador Dios, que eso no tiene nada que ver, que hay que hablar en primera persona. En mi caso, yo diría que hablar en primera persona tiene algo de provocación, pero también tiene algo que es contrario a ese movimiento del conócete a ti mismo, que es muy placentero, y es que desconócete a ti mismo, haz de ti un monstruo, tú eres afírmate como un ser excesivo. Y esto, digamos que es sumamente placentero en la medida que la sociedad no permite
ser excesivo, a menos de que, pues yo soy cobarde, soy profesor cobarde, que pues, digamos que me fascinan las figuras de la gente malvada, pero soy tan cobarde que no sería capaz de matar a alguien o algo así, pues en la literatura sí se puede. Sí, y en esta muchedumbre está pasando algo. A mí me pasó una cosa, yo lo leí simultáneamente vi la película de Alfonso Cuarón, Los hijos del hombre, y sentía que era lo mismo. Por eso la pregunta mía era, yo esperaba esa respuesta. Esta es la enciclopedia del Apocalipsis, porque, bueno, en la introducción, Carlos habla de, bueno, en la presentación que hace Carlos de Muchedumbres 1, habla de lo feo, lo violento, lo inadaptado, lo corrupto. Y aquí en esto que parece que es un prólogo, pero que no es un prólogo, usted mismo habla de lo abyecto. Y yo sentía que, viendo la película de Cuarón, estábamos en ese mundo que verdaderamente es una proximidad, una gran proximidad al Apocalipsis. Y uno siente eso aquí, como si este fuera el neocostumbrismo del Apocalipsis. Porque definitivamente el mundo de estos seres de muchedumbre es un mundo que está corroído, que se está acabando, que ya no hace gala de virtudes, valores, esperanzas, utopías, amores, felicidades, sino de todo lo contrario. Yo pienso en Relatos Salvajes, pero no me acuerdo el director, no sé si alguien sabe, los Relatos Salvajes de la película argentina. Se parecen. Estoy viendo con mis estudiantes que ya se acercan a los 15 años en el liceo francés. Y pues una colega de hecho me decía hoy que, oye, que tan raros los pelados de 14 años, acá rato hablando de tortura, de muerte, de salvajismos, ¿por qué será? Todo el tiempo hablando de crímenes, y pues yo en el fondo pues no quería decirle que yo desde que comenzó la primera clase no dejo sino mostrarles pues la novela negra, y pues entre otras los relatos salvajes. Esa composición de relatos salvajes a mí me interesa mucho, pero no es esta. Digamos que hay una idea de composición en la película Relatos Salvajes que pues, una manera de abordar esta película es la temática, ¿sí? La mayoría tiene que ver con conducir, la mayoría tiene que ver con personas que se van que poquito a poquito van explotando, van cargándose y terminan estallando. Y podríamos decir que hay ecos entre un relato y otro. En este caso, en este libro, que está escrito más a la forma del diario, hay una arbitrariedad. Entonces no está tanto esa idea de la composición que podríamos encontrar en Relatos Salvajes. No me atrevo a hablar del director que has mencionado porque digamos que no lo conozco tanto. En mi caso, se trata más bien de mostrar la igualdad en cuanto a la miseria humana. Que una persona rica, materialmente afortunada, es miserable. Puede ser miserable, puede vivir en una soledad infinita, donde no lo quiere ni el perro ni lo reconoce cuando regresa a casa, y eso es una marginalidad. Entonces creería yo que esta enciclopedia de Muchedumbres 1 y 2 universaliza la marginalidad. ¿Sí? No la reparten estratos como en la vida real la tenemos repartida, sino que más bien la universaliza en cuanto a que estoy mostrando las vísceras de todos, y al exhibir esto vemos que hay una igualdad. Pero hay partido, diría yo, porque me atrevería a decir que así como ocurre con el escritor John Steinbeck, que era muy cercano al cine, en una novela muy chiquita que se llama de ratones y hombres, bueno, y por supuesto pues la obra magna de él, que es Las uvas de la ira, los personajes de él son marginales y hay un triunfo de la marginalidad, unos marginales que están jodidos, están en la mala,
pero de alguna manera esa ira no es una ira pues de dar pataletas, sino que es una ira que los lleva a una construcción, una sociedad de alguna manera otra, diferente pues a la impuesta. Hay a través de la ira se construye algo que me parece muy positivo. Creería yo que la ira del paro nacional, dicho sea de paso, y esto lo digo porque en Muchedumbres 2 trato como de retratar eso, esa ira tiene uvas. Entonces diría yo que los marginales, los no escuchados, como dice Eduardo Galeano, los nadies, triunfan en esta obra. Hay una celebración de este tipo de figura que está muy, muy cercana pues a la construcción de John Steinbeck y por supuesto de Beckett, las figuras de Esperando a Godot, que están muy jodidos, muy tumbados, muy derrumbados, pero al mismo tiempo es gente sumamente humana. Es como la humanidad desde el abismo, ¿sí? Desde el abismo hay flores del mal, me atrevería a decir. Entonces esa figura de Samuel Beckett, de los pobres, de los miserables que tienen un rostro humano, a mí me encanta retratarlos en esto, de todas las edades, mujeres, hombres. Tú retratas mucho lo que es la contradicción y el conflicto. Es decir, tus personajes son muy crudos, pero muy tiernos. Igualmente, los personajes son muy desesperanzados, porque viven la realidad, pero tienen los triunfos que tú dices, que yo diría que son como microtriunfos, porque realmente siempre van a estar marginales y sometidos, pero tienen microtriunfos, así como Foucault hablaba de los micropoderes. Y realmente ese triunfo se ve mucho en el humor y en la ironía, es decir, es que si hay algún tipo de tinte emocional que cubre toda la obra y que está muy presente en Muchedumbres, es la ironía, ¿sí? Francamente la ironía. Y eso humaniza mucho, es una cosa pues muy paradójica, porque mientras el texto es muy humano, los personajes son muy humanos, nosotros habitamos una realidad que siempre intenta deshumanizarse. Por ejemplo, es decir, las personas pueden tener grandes ideas, hablando en términos de lo que quieren a nivel político, ¿sí? Y dicen, pues deberíamos tener los derechos, el bienestar, ¿sí? Vivir felices, sabroso, pues para seguir tu línea discursiva. Pero en realidad existe por encima de todos esos deseos como un marco del cual no se puede salir, que lo dominan los macroeconomistas, ¿sí? Entonces, si se dice todos deberíamos tener estos derechos, ellos dicen eso es muy costoso. Si se dice deberíamos hacer este tipo de inversiones o producciones, dicen se nos bajan los macroindicadores, y así por el estilo. Es como si entonces realmente el mundo que ellos se imaginan es un mundo en el cual simplemente fijan una serie de procedimientos que vayan cuidando esos indicadores, y si ahí hay beneficiados o si hay gente perdedora, pues qué pena, pero la economía por encima de todo. Entonces, en ese sentido, un ente externo, es decir, un ser externo que es la economía, un ser inventado, está por encima de los seres, de las personas, de la humanidad. Y eso queda retratado acá, es decir, en tus sombras y en Muchedumbres, porque después del microtriunfo, de la microconquista, y el estallido fue eso, viene la reacción fortísima de todo el aparato que establece el marco. Es decir, posterior al estallido nos hicieron una normativa de protesta social que ahora es más complicada, porque incluso bajo ciertas circunstancias bastante discutibles y subjetivas se puede disparar a una persona, que es una cosa complicada. Y eso, por ejemplo, ya sería la derrota de ese microtriunfo, y esa también queda muy expuesta en la obra. Yo la veo muy presente en Muchedumbres. En ese sentido, uno puede decir que no solo Muchedumbres, que tú ya lo has dicho, que el segundo tomo pues es evidentemente una reacción al estallido, pero toda tu obra es profundamente política. Hay una fascinación por retratar a los reaccionarios, la reacción. Y en esa fascinación, pues en ese camino me doy cuenta que todos tenemos, por supuesto, algo de reaccionarios.
que ese es un relato muy fuerte, muy difícil de contrarrestar a ese relato. Entonces, durante el paro nacional, como editor, junto con Juan Moreno, Freya Alip Quintana de Ediciones El Silencio y otros, y más de 70 autores, con el apoyo de la Escuela de Estudios Literarios, intelectual y a muchos niveles, y todo un tejido de comunidad, reunimos un libro titulado Voces en Primera Línea, que es un libro de aliados, Oromo Café, Expresión Viva, la editorial Sig Semper. Con ese libro creería yo que entramos en el terreno de la batalla simbólica frente al gobierno, con una postura y es una postura que se podría cristalizar en cuanto a este túnel de la Quinta, que un día tenía la pantera rosa, tenía colores, tenía los rostros de los muertos asesinados por el SMAT, por el Estado, y al otro día lo pintaban de gris. Entonces nosotros entramos en ese terreno. Voces en Primera Línea era quitarle ese gris a ese túnel de alguna manera. Era una especie, para utilizar una figura propia del paro nacional, era una especie de olla comunitaria. Entonces tenía una postura muy evidente, muy clara. Y a la par, paralelamente, yo escribí Muchedumbres 2, cuya postura entra en este terreno de batalla simbólica, pero más bien exhibiendo, de alguna manera, intenté retratar al uribista de distintos niveles. Intenté retratar a los fachos que estaban celebrando pues que hubiera pistoleros del lejano oeste pues en Ciudad Jardín, retratarlos, y esto también con una fuente de la infancia, no solamente retratarlo a través del dibujo, sino también en la infancia. Yo fui y amé los títeres. Fui titiretero, entonces podríamos decir que hay un ejercicio de ventríloco en los personajes. Y entonces, pues, en este ejercicio de ventríloco, de poner a pensar, a hablar a las personas, a riesgo de que los lectores creyeran que era yo el reaccionario, poner a hablar a los personajes como se lee en las redes sociales, como se escuchaba en las calles, como mis propios estudiantes de estrato 6 para arriba, al infinito, pues se solían hablar a través pues, o más bien que eran las marionetas de sus padres de alguna manera, y pues digamos que ese es el ejercicio como docente, de tratar de cortar esos hilos con los padres y que ellos mismos tengan su propio criterio. Pero para no alargarme tanto, escuchar, tener de alguna manera a mis pies la vida, ser docente de Univalle, de la Santiago, ser ciudadano pues caleño, pues me permitió de alguna manera construir personajes que en la suma termina siendo una sociedad de fachos, que van a ser leídos, creería yo, desde el humor negro. O sea, ellos hablan en serio, pero creería yo que el lector podría tomar una distancia tal que se va a reír porque son ridículos. Entonces ese sería el acto político en cuanto a un intento por ridiculizar toda una serie de muchedumbres, de fantasmas ebrios, como diría Raúl Gómez Hattin, ebrios de odio, ¿sí? Retratar el odio desde lo micro, desde lo pequeño, desde los individuos. Ese fue el intento, lo cual, como digo, es diferente del libro en sí de Voces en Primera Línea, que es otra manera de pronto entrar en la lucha. Con Muchedumbres 1 y 2 está este deseo de pronto homenajear a los autores que admiro. Aquí podemos encontrar en Muchedumbres
Bueno, creo que ya he dado demasiadas referencias, de pronto más bien invitarlos a que ustedes mismos encuentren los guiños, encuentren los huevos de Pascua, como dirían los gamers, los amantes de los videojuegos, pero también hay personas, entonces como venía diciendo, el hecho de escuchar a los estudiantes del colegio decir alguna cosa, por ejemplo, un estudiante suele despedirse, un niño de 11, 12 años suele despedirse de todos ya para comenzar el fin de semana, ya cuando terminan todas las clases, te suele decir, bueno muchachos, se me lavan esas nalgas. Y entonces pues esas expresiones, ese vocabulario, digamos, esos neologismos que van naciendo en los pronto adolescentes, pues a mí me encanta y quedan registrados en estos textos. Entonces creería yo que a diferencia de ese estereotipo romántico de que el escritor tiene que estar en una torre de marfil, no puede trabajar, tiene que bucosquinear en cuanto a primero que todo la escritura, esa figura pues del escritor rilkeano, de que la escritura me suicido. Si bien la viví y me encanta retratar y me encanta leer autores así, que por ejemplo nos encontramos maravillosamente en Roberto Bolaño, pues no, yo como pues a nivel personal lo que hago es más bien estar en la vida, meterme en la vida. Y me ha encantado todo lo que has contado sobre demostrar las miserias del ser humano, que creo que es una manera como de igualar, ¿no? De hacer justicia, digamos. Y has hecho referencia a esta película, Relatos Salvajes, que creo que quizás has dicho que no es del todo igual, ¿no? La manera de afrontar los relatos del director que la tuya, en este caso, en Muchedumbres. Yo creo que estamos en una era donde poco vamos a volver a decir antes de Jesucristo, sino más bien antes del COVID, de la cuarentena o algo así. Entonces fue el 2018, comencé el proyecto Muchedumbre, entonces hay relatos que datan de esa época. Y al principio tenía un gran frenesí escribiendo, como que tenía un acumulado y salía como un relato o 2 relatos diarios, pero ya en el momento de publicar un filtro para escoger solamente algunos. Digamos que en alguna parte, en algún computador, tendré pues un manuscrito lleno de textos y ahí es donde he ido sacando. Entonces podría decir que desde el 2018 hay textos, pero los textos particularmente del paro nacional, así como los de la pandemia, duraron lo que duró los 3 meses del paro nacional, lo que duró la pandemia. Creería yo que es como de pronto una respuesta de miedo, temerosa, sentir que estoy en el medio, estamos en Cali, en el medio de todo, y entonces mi respuesta al miedo tuvo que haber sido escribir.